para ayudar a que quienes nos estén mirando, he preparado un pequeño y primitivo PowerPoint, creo que lo tenemos aquí. Lo he titulado Política Posverdad porque me parecía que es lo que más encajaba realmente así quizá con aquello sobre lo que vamos a hablar, pero sobre todo porque tiene el sustantivo de política, O sea, que no es una discusión sobre la posverdad en términos generales, donde entraríamos en disquisiciones filosóficas, un poco como tú antes apuntabas, sino que a mí lo que me interesa ver es, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias de esto para los sistemas democráticos, ¿no? Que yo creo que es un tema muy relevante al que tú hacías mención al hablar precisamente de que no hay sistema democrático si no existe un espacio público, y hablar del espacio público es algo muy difícil. Los alemanes utilizan un término que es el de Öffentlichkeit, que es intraducible, que tiene que ver con todo lo que se manifiesta públicamente, es decir, todo aquello de lo que participamos por el hecho de vivir una sociedad y que se escapa del ámbito de lo privado, ¿no? Eso es, y claro, pues la democracia es eso. Entonces, claro, el espacio público pues, es el lugar de la discusión sobre cuestiones políticas, donde formamos nuestra opinión, donde desarrollamos eso que se llama el juicio político, algo que tanto preocupaba a una autora que ahora es la más conocida seguramente en filosofía, que es Hannah Arendt, ¿no? Sirve, por un lado, para que obtengamos información. He puesto aquí captar indicios, es decir, bueno, no acabar de entender algo, pero por lo menos saber de algo, ¿no? Sopesar evidencias, y en el fondo de lo que se trata es de que nos orientemos. Es decir, cuando hablamos de algo, que sepamos de qué estamos hablando, y es absolutamente fundamental, insisto, y lo repito una y otra vez, volveré sobre ello al final, que es, digamos, que nos permite saber qué ocurre en el espacio de la política y sobre temas de interés cívico. Está asociado a una dimensión normativa, es decir, he estado describiendo, ¿no?, de lo que es el espacio público, pero hay una dimensión normativa que es muy importante, que tanto Robert Dahl, que es un clásico de la democracia, como el propio Habermas le han dado muchas vueltas. Dahl dice que una democracia no funciona si no es capaz de satisfacer lo que él llama el principio del juicio ilustrado. Enlightenment Understanding lo llama. Es decir, que los ciudadanos tienen que comprender, cuando ha de adoptarse una decisión política, cuáles son las cuestiones que entran en juego en esa decisión política. Tú que has mencionado el CIS antes, Emilio, hay una pregunta del CIS que yo creo que es muy relevante y que normalmente no se ven los resultados, que es: ¿usted generalmente entiende la mayoría de las discusiones políticas? Y hay un porcentaje elevadísimo que reconoce que no las entiende. Bueno, entonces es que aquí no hay juicio ilustrado, y curiosamente Dahl es el autor que identifica la democracia con una serie de procedimientos. Por eso se llama la democracia procedimental, y uno de los elementos imprescindibles sin el cual no hay democracia es este. Bueno, una de las tesis mías aquí va a ser que esto es precisamente lo que estamos erosionando, ¿no?, bajo estas nuevas condiciones, y bueno, esto presupone la generalización de debates públicos. Es decir, que necesitamos ese escenario donde poder conversar. Antes también Emilio se ha referido a eso. La conversación pública es ineludible cuando hablamos de democracia. Y luego la otra dimensión, diríamos, normativa, es la que nos proporciona Habermas. Dice que, bueno, que el ideal de espacio público es aquel donde discutimos racionalmente, es decir, donde nos vemos obligados a argumentar. Es decir, si no argumentamos, es un espacio público de mediado. Y que, bueno, idealmente, si existe argumentación, podemos presuponer que se acaban imponiendo al final los mejores argumentos. O sea, no los argumentos verdaderos, pero aquellos que pueden sostenerse sobre la fuerza de la argumentación, ¿no? O sea, que vemos que aquí hay un elemento ilustrado muy importante. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos cambiado de paradigma, un cambio de paradigma que se monta sobre un cambio tecnológico, que es el paso del mundo analógico al mundo digital,
y que nos permite hablar de una transformación del espacio público que consiste en el tránsito desde una democracia mediática a una democracia digital. Una democracia mediática es aquella donde el espacio público tiene un gatekeeper, es decir, tiene un intermediario, que son los medios de comunicación de masas tradicionales. La democracia digital es una democracia donde ya no hay intermediadores, donde cada cual puede introducirse en el espacio público sin prácticamente ningún tipo de restricción. Y claro, las consecuencias aquí son muy importantes. El propio Habermas habla de que lo que se produce es que eso que era el espacio público se ha pluralizado. Es decir, que hay esferas públicas desorganizadas, que ya no tenemos un mundo común, reconocible como común por todos. Y esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque, claro, el problema ya no es solo que neguemos que existen determinados hechos, sino que hay hechos que nos permitimos el lujo de ignorar, a la vez que nos concentramos en otros hechos que a su vez otras partes, digamos, de la ciudadanía ignora o pretende ignorar. Con lo cual, uno ya llega un momento en el que no puede llegar porque claro, para poder discutir sobre algo hay que estar de acuerdo respecto de qué es ese algo. Y cuando no hay un algo, sino que hay algos, pues entonces estamos en un problema. Bueno, entonces aquí hay un consumo diferenciado, esto es muy importante, de las noticias, pero también de la información política en términos generales, que aparece guiado por eso que se llama la lógica del enjambre, es decir, que son enjambres que igual que aparecen, desaparecen, que nos lo encontramos en las redes sociales, lo contaré un poco más en eso. Hay una privatización, a su vez, en el consumo de las noticias. Uno ya nos lee un periódico, uno recibe en su casa un mail sobre información de política europea, de deportes o lo que le guste, de un periódico u otro, y simplemente lee o se informa sobre aquello que le interesa. Eso es lo que Negroponte, que los americanos lo pronuncian de una manera muy simpática, Negroponte, pero se lo pronuncia así, nadie sabe a quién me estoy refiriendo, llamaba el My Daily Me, es decir, que cada uno de nosotros puede hacerse su propio periódico, es decir, tiene su propio menú, y luego están las famosas cámaras de eco, que bueno, es donde nos encontramos con los afines. Bueno, esto ya se ha discutido mucho, no voy a entrar en ello. Bueno, lo que nos encontramos aquí es un espacio balcanizado, profundamente polarizado, muy emocionalizado, y donde predomina la bronca y sobre todo predomina, yo creo, es muy emocional. Hablaremos aquí bastante de emocionalidad porque creo que es uno de los rasgos más relevantes de este mundo. Aquí lo que se refuerza es el resentimiento, es decir, dentro de el resentimiento o el odio, ¿no? Más que el amor. Pero, atención, yo creo que aquí es muy importante también aludir a esto. Las cámaras de eco crean comunidad entre los afines. Es decir, lo que nos estamos encontrando es que a medida que se pierden las comunidades reales presenciales, se subliman en el ciberespacio, ¿no? Y entonces, claro, hay como digamos que lo que no hemos sido capaces de resolver socialmente, lo estamos consiguiendo resolverlo con consecuencias que veremos enseguida, cibernéticamente, se puede decir, ¿no? En el ciberespacio. Son reactivas, o sea, no se dialoga o argumenta, la gente entra generalmente para enfrentarse a alguien, esto es muy importante que lo captemos, y luego han generado una percepción de la realidad que es muy interesante, ¿no? Que es lo que pongo yo ahí, digo que la nueva realidad virtual es también objeto de la información. Vamos a ver, los medios de comunicación tradicionales eran observadores de segundo orden, que decimos en ciencias sociales, es decir, que lo que hacen es describir los comportamientos o lo que ocurre en el mundo, en un mundo, digamos, de primer orden, ¿no? Y entonces, pues, digamos que observan la realidad, por entendernos. Pero ahora nos encontramos con que los medios de comunicación tradicionales cada vez observan más cómo las redes sociales observan a su vez la realidad. Con lo cual, hay como una especie de observación recursiva donde no hacemos más que observar cómo otros observan a otros o se observan mutuamente, ¿no? O sea, con lo cual
hemos perdido una realidad objetiva detrás de, digamos, que sujetábamos a la observación. Entonces no sabemos ya dónde están los hechos, lo que sabemos es cómo se reacciona frente a supuestos hechos, y la noticia, y este es el punto que yo creo que es relevante, está en describir eso que ocurre, ¿no?, en las redes. O sea, hay, por ejemplo, Huffington Post en España, digamos, el objeto de su información es lo que ocurre en las redes. O sea, no es la realidad, sino las redes, cómo recogen las redes lo que ha ocurrido en un programa de televisión o en el Parlamento o lo que fuere. Entonces, esto nos conduce al tema de la expansión de las redes sociales. Aquí lo más interesante es eso, la pérdida de los tradicionales gatekeepers, es decir, la crisis general de la intermediación se ha trasladado también aquí, o sea que ya nadie filtra o tutela la opinión pública. Antes era muy fácil controlar la información porque bastaba con hacerse con medios de comunicación potentes. Ahora ya esto es mucho más difícil porque realmente es imposible hacerse con aquello que va alimentando, aquellas personas que van alimentando los diferentes medios de comunicación. Por tanto, desintermediación es aquí la palabra clave, pero segunda y muy relevante es la pérdida de autoritas de toda posición de poder. Yo me di cuenta de esto en mis clases, que es producto también del problema de la desintermediación. Cuando al profesor, los alumnos que ahora ya siguen la clase con su laptop, ¿no?, lo corrigen, porque se van a Wikipedia o lo que sea, para meterse allí. Bueno, vamos a ver, este que está hablando de Maquiavelo, a ver qué dice Wikipedia de Maquiavelo. Te corrigen, a partir de ese momento te desnudan, o sea, te privan de tu autoridad anterior, ¿no? Y yo creo que esto es... Entonces, claro, cualquier posición de poder está sujeta permanentemente a un tipo de observación derivada de la posibilidad de que cualquiera acceda al conocimiento que previamente tú poseías. Es decir, ¿qué es lo que estamos observando ahora, por ejemplo, en todo el debate en torno al coronavirus? ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que nadie se cree nada porque la gente tiene acceso a diferentes opiniones, a diferentes visiones. Muchas de ellas, además, son disidentes, digamos, de la posición científica, entre comillas, oficial. Por ejemplo, hay una teoría conspiratoria tremenda sobre las vacunas del COVID que está en la red, aparece bajo un grupo, informaciones que aporta un grupo que se llama Biólogos por la Verdad, ¿no? Entonces, pues, claro, entonces a los biólogos normales, su autoritas, no cabe duda que entra en cuestión. Y luego, y este es el punto que a mí me interesa que veamos, porque aquí hay un elemento que es muy político, y es la lucha feroz por el mercado de la atención. Es decir, la oferta es tan apabullante, y la capacidad para la atención que poseemos los seres humanos es tan limitada que lo que no tenemos es la capacidad para poder controlar realmente cuáles son nuestras posibilidades de acceder a los potenciales consumidores de nuestras noticias o de nuestras informaciones, ¿no?, o de nuestros posicionamientos, ¿no? Y esto, claro, la gran pregunta aquí es esta. O sea, ¿qué obtiene más atención? Yo cito aquí el Reingold, esta frase que me parece que es fantástica. Dice, la atención es un recurso limitado, así que presta atención a lo que prestas atención, ¿eh? Es decir, no pierdas el tiempo. Es decir, por eso es muy importante tener gatekeepers, gatekeepers que sean, por supuesto, fiables. Entonces, claro, la búsqueda de la atención afecta a sobre qué se informa. Es decir, hay noticias que sabemos que no tienen impacto. Una discusión en el Parlamento sobre cualquier política pública es tremendamente aburrida y la televisión no informa sobre eso. Ahora, una sesión de control donde se insultan los actores políticos capta la atención. Entonces, lo que importa es informar del Parlamento cuando se escenifica precisamente esa confrontación, ¿no? Entonces, claro, el sobre qué se informa está muy condicionado por la búsqueda de esa atención, pero también el cómo se informa, es decir, cómo se presenta la información. O sea,
de qué envoltorio se dota una información para que tenga más o menos impacto y que, por tanto, pueda tener la capacidad de llegar más fácilmente a los destinatarios. Y aquí hay auténticas, bueno, tú lo conoces muy bien, Esther, auténticos genios. Es decir, que lo que importa no es tanto aquello sobre lo que se informa, sino cómo se hace. Y cómo se presenta. Esto, por ejemplo, lo descubrieron en la televisión estadounidense de una manera muy rápida, ¿no? Casi recién inaugurada la televisión, en la información sobre el tiempo, que era tremendamente aburrida, y de repente ya se convierte en un show. O sea, hay canales de televisión en Estados Unidos donde ver el tiempo es verdaderamente un show. Por eso está todo sujeto a lo que podemos llamar criterios de la sorpresa. Lo importante es que sorprenda aquello que se presenta, que se dramatice, el storytelling, es decir, que se enhebre algún tipo de relato, el happening, la estetificación, los colores con lo que aparece o la manera en la que es presentado, y sobre todo, es muy importante, tiene que sujetarse al principio básico y fundamental que gobierna el mundo, que es la aceleración de todo. Es decir, uno no puede entrar en cuestiones de fondo, tiene que quedarse en la periferia porque tiene 2 minutos. 1 minuto. O sea, que yo en la red, a veces cuando me toca participar en la tertulia, nos piden que hagamos las claves del día, ¿no? La noticia del día, y tenemos 1 minuto, que a veces se te hace largo, pero bueno, pero 1 minuto. O sea, no es nada, porque es que se presume que cuando alguien habla, sin que alguien otro le interrumpa durante 1 minuto, realmente, pues si no, la gente cambia, ¿no? O sea, es decir, ya no presta atención. O sea, estamos dentro de esta cuestión. Escandalización, el escándalo capta la atención mejor que nada, y luego está lo que más capta la atención es la emocionalidad. Y eso me parece que sí que es tremendamente relevante. Entonces aquí se ha producido, como dicen los técnicos, un giro afectivo, que es un giro afectivo incluso en el estudio dentro de las ciencias sociales, es decir, eso del pathos versus logos, que dirían los griegos. O sea, lo que ahora, digamos que las emociones se han convertido en uno de los objetos de investigación predilectos de los científicos sociales, que hasta entonces venían despreciando. Es una cosa muy curiosa. Para los psicólogos siempre ha sido algo fundamental. Ahora no se puede hacer política sin entrar realmente en las emociones, y a mí esta cita es de un artículo de Niall Ferguson que a mí me llamó la atención porque, bueno, como sabemos, también uno impacta en la medida en que introduce un neologismo o cambia, digamos, cambia el término empleado para hablar de algo. Entonces él, en vez de hablar de democracia, habla de o emocracia, democracy, que es emotional democracy, ¿no? O sea, entonces dice, bueno, ya no vivimos en una democracia, vivimos en una emocracia donde gobiernan las emociones más que las mayorías y donde los sentimientos importan más que la razón. Cuanto más fuertes sean tus sentimientos, cuanto más capaz seas de darte un chute de indignación, tanta mayor influencia tendrás. Y nunca te valgas de palabras cuando puedes usar un emoji. Bueno, nosotros ya lo hacemos con los smartphones, ¿no? en los WhatsApps. Mandamos emojis porque además con una sola imagen ya no hace falta que digas mucho más. Pues bueno, esto está ocurriendo también, ¿no? Lo que se trata es de provocar una emoción. Y esto se vincula, y esto se ha estudiado mucho precisamente porque se ha convertido este giro afectivo, este affective turn, como lo llamamos, se ha producido en los estudios de ciencias sociales. Pues lo que nos hemos dado cuenta es que, y aquí ha ayudado mucho pues las neurociencias y la psicología cognitiva, fundamentalmente, lo que, digamos, la conclusión a la que se ha llegado hasta ahora, y esta es una conclusión muy importante, mucho más relevante de lo que nos imaginamos, es que es falsa la distinción entre razón y emoción. Falsa. Es decir, primero porque está ubicada en la misma zona del cerebro, es decir, que forma parte del mismo instrumento, pero también porque incluso, y esto es curioso, es una observación de Thomas Hobbes, o sea, del siglo XVII ya. O sea, Thomas Hobbes lo que viene a decir, dice, no, es que
la razón solo conseguimos ponerla en marcha de verdad a través de una emoción, que es la curiosidad. O sea, la curiosidad es una emoción, pero sin curiosidad no hay capacidad para poner en marcha el motor que nos lleva después a valernos de la razón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay una imposibilidad práctica de distinguir entre razones de emociones, pensar o sentir, siempre están entrelazados. Los sesgos cognitivos pues, afectan también a nuestras narrativas, a los enmarques con los que nosotros presentamos la realidad. Como se ha sabido esto, la teoría de los frames, como se llama técnicamente, pues lo que viene a decirnos es que si tú sabes enmarcar una noticia o tu posicionamiento político de una manera inteligente, ya colocas, digamos, tienes la ventaja del saque. Es decir, que el que tiene el resto, ¿no? El que se quiere oponer a tu descripción, pues no tiene más remedio que verse arrastrado, ¿eh? O verse obligado a tener que combatir la forma en la que tú ya has definido lo que es la realidad. Y luego hay un punto ahí que políticamente es terrible, que es eso que Jonathan Haidt ha llamado la moral tribal, y que es otra de las distorsiones más interesantes que se están produciendo ahora, ¿no? O sea, la moral tribal a lo que alude es que hemos superpuesto el código de la moral al código nosotros-ellos, que es el código de la política. El grupo nosotros y el grupo ellos, que es el grupo que es realmente como se monta el conflicto político, fundamentalmente, ¿no? Entonces dice, bueno, el código moral habitual, que es el bueno o malo, se diluye en la oposición entre nosotros ellos, ¿no? Y entonces él dice algo, hace aquí un juego de lenguaje muy bonito, que en inglés se aprecia, por eso lo he puesto en inglés. Dice, la moral tribal une y ciega, binds and blinds, a la vez. Dice, nos pega al grupo y nos ciega, nos impide ver la perspectiva de los que no forman parte del grupo. O sea que más importante que lo que pensamos es, por tanto, el con quién compartimos esas convicciones. Uno quiere convencerse de aquellos con los que está, y por tanto tiende a dejarse llevar por las razones de aquellos con los que está. Pero atención, ¿por qué se llama moral tribal? Porque lo de los nuestros es lo bueno, es decir, se moraliza. Entonces aquí hay un proceso de moralización, es decir, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces también hay una interpretación que se puede hacer de esto que es más cínica, que es lo que nos encontramos, por ejemplo, en la máxima esta jingoísta, ¿no? Del chauvinismo británico, ¿no? Eso de right or wrong, my country. Es decir, esté en lo justo o no, es mi país y, por tanto, mi vínculo moral es con los míos. O sea, no me hable usted de justicia objetiva, no me diga que es una inmoralidad que con drones mate a adversarios políticos. Si lo hacen los míos, yo estoy de su lado. Este es por tanto, el punto. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en esto. Voy a ir muy rápido porque supongo que ahora lo recogeréis en la mesa. Posverdad y la epistemología tribal, ahora diremos algo de esto también. O sea, que ambas aluden a esta interferencia que producen las emociones sobre la realidad factual, y aquí podemos decir que hay dos patologías. La posverdad alude realmente a aquellas distorsiones que son derivadas de prejuicios o bien de vínculos emocionales. O sea, lo que importa no es lo que sea real, sino lo que se siente como real. Y lo que se siente como real es precisamente aquello que tiene un componente emocional. Entonces ahí es donde... Entonces, quien siente con mayor intensidad entiende que su posición también es más racional. Si yo siento que son los inmigrantes quienes cometen los delitos, da igual que me presenten una estadística, que realmente no voy a atender a esa estadística, pero eso también se le puede dar la vuelta. Es decir, si tú estás en una posición izquierdista, diríamos, favorable a la defensa de los inmigrantes frente a la población, digamos, a tu población, tú tenderás, diríamos, a no creerte aquella encuesta que dice que sí, que en efecto, como ocurre en Ámsterdam, por ejemplo. Esto lo he derivado de una noticia precisamente en Holanda, que se impugnó una estadística donde salía una encuesta donde los inmigrantes sí eran
dio la casualidad de que sí eran, digamos, quienes cometían la mayoría de los delitos. O sea que las emociones, dependiendo de dónde estén, pues tienden a percibir la realidad de una manera u otra. Entonces, yo creo que no es que hayamos devenido indiferentes a la verdad o que la verdad no importe, lo que nos importa es nuestra verdad. Es decir, que aquí es por tanto, cuanto a medida que... Y esto lo que genera es, evidentemente, polarización, ¿eh? Y luego hay otra distorsión, que es de esto sabe María más que yo, que es esto de la ficcionalización de los hechos y la factificación de las ficciones, que es muy difícil de captar aparentemente, es decir, que muchos hechos se presentan como si fueran ficciones y al revés, lo que son ficciones se nos presenta como si fueran hechos, ¿eh? Es decir, que no hay límites entre realidad y ficción. Eso tiene que ver mucho por el hecho de que estemos todo el día metidos en plataformas multimedia, que pasamos de ver una serie a leer los periódicos o a recibir memes que nos informan sobre la realidad. Por eso existen los hechos alternativos, eso que los americanos llaman el truth decay, o sea, el que la moral no importa, o si no importa es que digamos que no nos planteamos tanto el problema de la verdad cuanto cómo abordar los problemas que supuestamente hay detrás de aquello que nos interesa. Bueno, la posfacticidad, epistemología tribal. O sea, aquí he puesto un ejemplo. Frank Underwood es, como recordáis, el que hacía de presidente en la serie esta, ¿cómo se llamaba? House of Cards. Y entonces esto, lo interesante de este tuit, porque realmente es un tuit, es que la imagen de abajo, la ficcional, ocurrió antes que la imagen de arriba. Entonces, claro, es decir, que parece que la realidad copia la ficción, pero claro, la ficción a su vez se apoya en realidades anteriores. Entonces, claro, ¿qué percepción tiene la gente de lo que ocurre en la Casa Blanca o en la política americana? ¿Lo que lee en los periódicos o lo que ve a través de series como House of Cards, ¿no? Eso empieza a diluirse, ¿no? Entonces ahí ya estamos evidentemente estamos ahí indudablemente estamos ante un problema. Bueno, el problema aquí es que si todo es emocional, estamos sujetos a un permanente control de nuestras emociones. Y esto tiene que ver también con la vigilancia, o eso que luego después tengo solamente una filmina, porque imagino que lo sacaréis algunos aquí también en la mesa, que es el control a través de la huella digital, ¿no? Fundamentalmente, que es la vigilancia líquida, como lo llamaba Zygmunt Bauman, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha producido una revolución. Es una revolución que tiene unas consecuencias políticas que son verdaderamente espeluznantes. Y es que hasta ahora la única manera que teníamos de saber cuáles son las preferencias individuales era generalmente a través de encuestas. O por tanto, cuando alguien nos lo decía. Porque hace falta que alguien te responda a las encuestas, no basta con diseñar el cuestionario, ¿no? Entonces ahora hemos entrado en una situación donde nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros pensamientos son cognoscibles sin necesidad de que nosotros los declaremos, sin que mostremos eso. Es decir, el sujeto siempre se imaginaba como si fuera una caja negra, que solamente estaba accesible a quien lo poseía, al que estaba subiectum, o sea, el que lo subyacía, ¿no? Pero ahora ya, digamos que hay mecanismos, hay instrumentos que tienen la capacidad de penetrar en esa caja negra y saber incluso mejor que nosotros cuáles son nuestras predilecciones. Un algoritmo primario, como es el de búsqueda de libros de Amazon, y lo experimentamos todos los que nos vemos obligados a comprar por Amazon, porque no siempre compramos por Amazon, a veces no hay más remedio porque necesitamos el libro ya o lo que fuera. Sabemos que cuando nos recomiendan libros, la tentación es irresistible. Es decir, que conocen mejor que nosotros casi qué libros nos pueden interesar, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿esto por qué tiene que ver con las emociones? Pues porque conocen a qué tipo de emociones, es decir, por dónde cojeamos emocionalmente, y de lo que se trata, por tanto, es de activarlo. Y aquí la inteligencia artificial, según parece, hay en este texto que cito de Harari,
digamos, habla de eso y lo que viene a, bueno, y lo que viene a decir es que la inteligencia artificial va a ser verdaderamente increíble a la hora, digamos, de agitarnos emocionalmente. Bueno, sabemos, esto lo hacía ya Walt Disney. No hay dibujos animados que no estén informados de emocionalidad. Yo me acuerdo, la muerte de Bambi para mí fue un trauma infantil, la madre de Bambi, y sin eso Bambi no hubiera sido Bambi. Es decir, que a los niños se les bulle ya también, ¿no? Se les manipulan las emociones para que sigan bien la película. Pues, digamos, es un recurso tan espectacular que cómo no van a estar todos, ¿no?, pendientes de ver cómo lo hacen. Entonces, bueno, os voy a citar la frase de Harari: una vez que alguien consiga la habilidad tecnológica para manipular el corazón humano de forma fiable, barata y a escala, la política democrática se convertirá en un espectáculo de guiñol emocional. Ya lo es. Os voy a poner un par de ejemplos. Fijaros, acordaros cuando la foto está terrorífica, aquí la emocionalidad que se busca, es decir, se busca apoyar la causa de los refugiados, la emocionalidad que se busca es la empatía. Fijaros en esta. Estos son inmigrantes del norte de África cuando violaron y atacaron el día de fin de año, ¿se acuerdan? En Colonia, en la estación de Colonia. Claro, esta foto y otras similares se empezaron a hacer virales en Alemania, ¿no? Evidentemente. Bueno, la consecuencia de lo anterior es precisamente esta. Esto, bueno, pues es inaceptable. Vuelta otra vez, digamos, a las emociones positivas, ¿no?, a la empatía, a la solidaridad. Se nos están ahogando en el Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido en un mar lleno de cadáveres, pero luego nos enfrentamos a fotos como esta. Esta es una playa de Tarifa, donde yo, por cierto, una vez pasé el verano. Es una playa muy bonita que uno ve África. Esto estuvo en portada del diario El País y de otros diarios. ¿Qué se trata de generar con esto? Miedo. O sea, es decir, que claro, que tú estás tranquilamente allí y de repente sensación de que la inmigración te invade. Bueno, esta es manipulación emocional y esto es como se hace, como se suele hacer habitualmente. Bueno, vigilancia líquida. Aquí, bueno, los peligros de la inteligencia artificial y en general de todo tipo de vigilancia. Hay vigilancia política y vigilancia económica, ojo, que también se trata de fomentar pautas de consumo, etcétera, ¿no? Claro, aquí es el gran problema siempre al que se ha enfrentado la política, es el quién controla a los controladores. Quis custodet ipsos custodes, que se dice ahí la máxima latina. David Runciman, que tiene un libro de estos que ha salido últimamente muchos, que es el de Cómo muere la democracia, dice esta frase que, claro, que se puede traducir, y que en inglés está muy bien, al traducirlo al castellano hay que cambiarlo. To search is to be searched. O sea, que literalmente es buscar, es ser buscado, pero realmente es quien busca es desentrañado. Es decir, cuando tú buscas ya te estás desvelando, te estás desnudando, te estás sujetando a una observación que tú ignoras. Por tanto, la huella digital que vamos dejando es una huella de la que luego se hace uso. Lo que ocurre es que no sabemos cuál es el uso, sobre todo el uso político que se hace, por lo menos en los sistemas democráticos, en los sistemas autoritarios sí lo sabemos. Ahí está el modelo chino de vigilancia orwelliana, que esto, bueno, podemos recoger quizá después no tengo tiempo de entrar ahora a esto. Y entonces aquí lo que vemos es que la curiosidad, ¿no?, puede convertirse en una trampa, ¿no?, en último término, ¿no? Y cuanto más nos informamos, al final, más potencialmente podemos llegar a estar desinformados, precisamente porque después se manipula, ¿no?, nuestro intento por acceder a esa información. Y bueno, y vamos al punto que me interesaba desde el principio. No tengo tiempo para entrar en él, pero por lo menos hacernos las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es realmente nuevo, ¿no? Porque una de las preguntas que tenemos que hacernos es si no estaremos cayendo en un síndrome de la Edad de Oro. ¿Era tan buena la democracia mediática?
mejor que aquello en donde estamos ahora, pero claro, hay mucha gente que puede decir, bueno, pero sí, a pesar de todo, pero bueno, no estamos sujetos a los Berlusconis o los Murdoch y toda esta gente que tiene la capacidad de acceder sobre todo a las agencias internacionales de información, que son las que nos daban ya cuál era el menú de noticias que teníamos que consumir ese día y cómo las consumíamos, que en cualquier televisión, en todos los telediarios se veían las mismas imágenes para cada noticia, etcétera. Eso tampoco era bueno, ¿no? La segmentación de la esfera pública ha sido uno de sus rasgos tradicionalmente, igual que el espacio público tenía un acceso asimétrico. ¿Cómo decís cómo era speakers y audiences, ¿no? O sea que siempre ha habido, diríamos, los Iñakis Gabilondos y los que consumían, digamos, oían la radio, es decir, los que tenían la capacidad de presentarnos, ¿no? Cuáles eran los grandes temas del día para poder discutirlos, ¿no? Los anchormen o anchorwomen y tal, que lo hacen, y cuáles no. ¿Quién se beneficia de esta situación? Esto no me gustaría responderlo sino al final, y qué hemos perdido y qué hemos ganado con todo esto. Yo creo que el punto esencial es que, y bueno, aquí uno no aspira sino al mal menor, nunca se puede decir. El punto esencial es que haya el suficiente espacio para que efectivamente exista una pluralidad de opiniones, para comprender los rasgos básicos de la vida democrática normal, y aquí hay que decir que los mediadores tradicionales siguen aquí. Es decir, que en las redes sociales se introduce mucha basura, podemos decir, pero las redes sociales son el mejor mecanismo también para difundir buenos artículos, para llamar la atención sobre cuestiones que igual los medios de comunicación no tratan de una manera muy relevante, pero que sectores muy importantes de la población pueden considerar que merecen un mejor tratamiento y, por tanto, buscan opiniones que afectan a esos hechos y compiten de esta manera con los medios tradicionales. Donde hay competencia, yo creo que hay siempre algún tipo de mecanismo positivo para la democracia y para la deliberación en último término, y yo creo que la clave está en ser capaces de movernos a través del ruido y los conflictos. Pero el problema es si tenemos la suficiente deliberación para compensar el ruido, y esto nos conduce a otro tipo de problemas que ya van incluso más allá de la posverdad, pero que es importante que los tengamos en cuenta cuando criticamos lo que está ocurriendo, y es la forma en la que operan las convicciones políticas, porque claro, lo que en cierto modo ha sacado la luz las redes sociales es que han servido para amplificar de una manera espectacular lo que en todo caso veníamos haciendo. Solo que lo hacíamos en la barra del bar, hablando con los amigos, donde uno podía decir barbaridades, ¿no? Y ahora, pues, ¡pum!, ¿no? Lo haces público. Es decir, que ese filtro de saber, ese filtro que todos tenemos cuando hablamos en público, de que utilizamos otro lenguaje, cuidamos las expresiones, etcétera, pues eso se pierde. Igual que, pero es que tampoco tenemos ese filtro cuando estamos, ¿no?, en torno a una mesa después de un par de copas de vino. Y luego, pues, sesgos, digamos, que siempre han afectado a la deliberación política, a pesar de Habermas, ¿no? Está eso que Adorno llamaba el narcisismo de la opinión, que me parece que es una observación que es muy, muy interesante y muy a tener en cuenta. Esto lo que significa es que la mayoría de nosotros, por mucho que delibere, nunca puede poner en cuestión aquellos posicionamientos que entendemos que constituyen nuestra identidad. Es decir, tú puedes entrar en una deliberación siendo creyente, y por mucho que tengas, digamos, como compañeros de tertulia dos ateos inteligentísimos, tú no puedes darles la razón, porque tu propia identidad depende de eso. Y lo mismo ocurre con un ecologista que jamás va a acabar reconociéndote que la energía nuclear
es fundamental. Entonces, bueno, hay una tendencia a mantener las posiciones políticas previas, tiene que haber mucho cambio social, tiene que haber una enorme transformación de las condiciones sociales o las propias, personales, para que cambiemos de posición política. El debate político contribuye más a presentar las diferentes posiciones que a intercambiar argumentos, es decir, que el debate sirve para que sepamos cuáles son las posiciones políticas en presencia, pero no tanto para que se intercambien argumentos entre esas posiciones políticas. Y luego yo creo que en el fondo todo el problema está en ver cómo podemos distinguir dos dimensiones del lenguaje, eso que llamamos el uso estratégico del lenguaje, lo que es la retórica, ¿no? Fundamentalmente del uso argumentativo, que es la búsqueda del entendimiento, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Y entonces, dependiendo de cuál es el animus, ¿no?, que nos conduce a valernos de uno o de otro, estaremos en presencia de una cosa u otra. Como pueden ver, el tema es apasionante, pero tiene muchos recovecos, tiene muchas triquiñuelas y por tanto hay que estar siempre alerta. Muchas gracias. Yo creo que hay un consenso en señalar que las fake news son el nuevo opio del pueblo, es decir, pero también al mismo tiempo hay que ser claros. Los bulos han existido siempre, la novedad es que ahora pues pueden difundirse de una forma mucho más rápida, porque la mayoría de ellas pues circula por las redes sociales, y esto implica dos cosas fundamentalmente, aunque yo no soy tan negativa en relación a esta visión, ¿no?, de las redes sociales. Creo que efectivamente, como señalabas, pues han empoderado, si nos gusta o no esta palabra, pero a determinados colectivos, han llevado al espacio público determinadas problemáticas que se entendían como algo exógeno a lo político, han sacado a la luz conflictos sociales que estaban latentes y los han viralizado hasta el punto de haberlos hecho, o de haberlos de que hayan tenido un impacto global, ¿no? Y el ejemplo para mí más paradigmático de esto es el propio movimiento Me Too, que fue acogido de una forma de una forma muy prejuiciosa aquí en Europa, sobre todo en países como Francia, pero aquí mismo también en España ha sido acogido pues como un movimiento puritano, como un movimiento que puede poner en peligro la libertad de defensa, y sin embargo pues estamos viendo los efectos que está provocando en países como China, ¿no?, en dictaduras como China, que está haciendo incluso peligrar los propios Juegos Olímpicos que estaban programados allí en China. Esto es una de las cosas positivas que hemos podido ver con las redes sociales, pero en cualquier caso es verdad que la diferencia fundamental entre las democracias y regímenes autoritarios como el chino es precisamente esto: no hay control, no existe control, o quizá el poder está en manos de determinadas plataformas digitales, está demasiado concentrado, de forma que esto está provocando, es verdad, una merma en la democracia que todavía no sabemos cómo resolver. Primero, porque la centralidad en la fuente de producción de noticias se ha perdido, y segundo, porque es más fácil la viralización de las fake news, ¿no? Hablamos de un nuevo sistema de acceso a la información basado en las plataformas de Internet que facilitan esa propagación viral de los bulos. Si las mentiras ocupan de forma sistemática nuestros mecanismos de información, pues se produce una doble consecuencia. Primero, que nos hacemos más tolerantes e inmunes a la mentira, algo que es grave, y en segundo lugar, que se merman nuestras capacidades para el juicio crítico sobre las informaciones que recibimos. Pero a mí, como decía anteriormente, me gustaría aproximarme a este problema no desde el punto de vista o desde la dimensión de aquellos que están en las redes, sino de aquellos que también son responsables de lo que han provocado las redes, y sobre todo esto que hemos venido a llamar la posverdad, ¿no? Yo creo que es imposible acercarse a esta palabra, a la posverdad, con los bulos y las fake news. Es imposible no acercarse desde un punto de vista epistemológico, es decir, desde la naturaleza misma del conocimiento y de cómo accedemos a la comprensión del mundo, ¿no?
la era de la posverdad no está tan relacionada con las turbulencias políticas que supusieron la elección de Trump o el propio Brexit, aunque también, y aquí hago una afirmación contundente, como con un giro epistemológico en la vieja relación entre mentira y política y la manera en la que nos relacionamos con esto. Es decir, hay un giro epistemológico en esa relación vieja que existe, siempre han existido mentiras y política, pero la manera en la que nos relacionamos con esto ha cambiado. Hay un libro muy interesante de Matthew d'Ancona en Post-Truth, donde habla de cómo la decadencia del valor de la verdad en la sociedad se ha aceptado y se ha acomodado, y en qué sentido ese relativismo comienza a afirmarse como un escepticismo casi legítimo. Yo ahora defiendo también que después de la pandemia todo esto ha cambiado, y al final creo que puedo probar más o menos por qué creo esto, ¿no? Creo que el punto de inflexión para hablar de posverdad lo marca precisamente este elemento que señala d'Ancona, ¿no? No tanto las mentiras de los dirigentes, que siempre han existido, ahí tenemos a nuestro querido Boris Johnson, ¿no? Siempre han existido y existirán, como la respuesta de la ciudadanía ante la misma, ¿no? Pensemos en el Boris Johnson del Brexit y pensemos en el Boris Johnson de la famosa fiesta. Esto es una forma de ejercer el juicio político en el que se concede un mayor peso a las emociones, es verdad, a nuestras creencias previas, antes que a los hechos, ¿no? Y en ese sentido, el elemento central para sostener la decadencia de la verdad en el ámbito público como valor, como pasó en el Brexit y como pasó con la elección de Trump, pues sería la existencia de una infraestructura política que se ha construido así y mediática, dirigida a tal fin, ¿no? Y el escándalo de Cambridge Analytica lo demostró. Esto sucedió así, ¿no? Pero de nuevo, el problema, dice Hannah Arendt, es lo que las masas se niegan a reconocer como fortuito, ¿no? Y que acaba penetrando en la realidad. Aquí es inevitable volver a la distopía de Orwell, ¿no? Relativa a esa conversación sobre las falsificaciones del régimen que mantienen sus dos protagonistas, Winston y Julia, y de qué forma el primero va descubriendo perplejo cómo ella acepta las mentiras del régimen, ¿no? Y cito textualmente, en cierto sentido, la visión del mundo que tenía el partido se imponía con éxito a gente incapaz de entenderla. Se les podía convencer de que aceptaran las más flagrantes violaciones de la realidad, porque nunca llegaban a entender del todo la enormidad de lo que se les pedía y no estaban lo bastante interesados en los acontecimientos públicos para reparar en lo que ocurría, ¿no? Tal y como lo cuenta aquí Orwell, lo que va sucediendo es que hay un nuevo régimen que se va instalando progresivamente con una nueva autoridad que implanta su nueva verdad, y de alguna forma la posverdad sería pues algo así como una manera de deslegitimar a los viejos garantes de la verdad. ¿Quiénes eran los viejos garantes de la verdad? Los intelectuales, aquellos, los medios de comunicación tradicionales, los políticos, bueno, todos esos que representan esa crisis de la intermediación de la que ya hablamos, ¿no? Es decir, que hay una manera de deslegitimar a los viejos garantes de la verdad, más que una simple forma de ir introduciendo un aluvión de mentiras en el espacio público, ¿no? Había un artículo publicado por una politóloga, Popescu, Diana Popescu, dice con razón, dice, debemos reconocer el hecho de que cuando las autoridades cambian, el mundo cambia y las diferencias no son hechos aislados que puedan fácilmente ser escardados. En el caso de la famosa inauguración, por ejemplo, de Donald Trump, cuando él decía que había más gente que en la de Obama, y a pesar de que existían fotografías que mostraban a las claras que su ceremonia había sido muchísimo menos concurrida que la de su antecesor Obama, lo que contaba aquí para los feligreses era que la evidencia fotográfica fue mostrada por el New York Times, fue mostrada por un entorno mediático liberal. Lo que estaba desprestigiado era esa autoridad del New York Times. Una simple imagen era algo anecdótico, a pesar de que se veía claramente cuál era la inauguración más concurrida, con más gente, pues esa simple imagen que mostraba el New York Times era algo anecdótico en comparación
con la fuente contaminada de la que procedía, ¿no? Porque lo que se ha deslegitimado aquí es todo un sistema de acceso al mundo y los tradicionales guardianes que nos lo mostraban y su autoridad, ¿no? En algún sentido, la noche electoral, cuando gana Donald Trump, hay un economista, ahora no recuerdo el nombre, que pone un tuit esa noche y dice, bueno, es obvio que ni los lectores del New York Times, ni gente como yo que escribimos ahí, ni el propio New York Times han entendido el país en el que vivimos y nos hemos equivocado, ¿no? Era, de alguna forma, estaba mostrando esa grieta, ¿no? La famosa grieta de la credibilidad que se transforma de repente en un abismo, como dice Hannah Arendt, ¿no? Ella dice, lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino la consistencia del sistema del que forman parte. Es decir, lo que Trump construye no son mentiras aisladas, sino un sistema perfectamente coherente al interior de sí mismo, que no necesita ese arraigo con la realidad, simplemente es coherente al interior de sí mismo, y esa coherencia es la que de alguna forma a la que al final nos agarramos, ¿no? Cuando dice América va primero, eso es coherente con voy a construir un muro más alto, es decir, forma parte de todas esas mentiras, pero también de todo ese relato que él crea y que hace cambiar esa autoridad y transformar esa autoridad, ¿no? Por eso, como afirma esta politóloga, cuando cambian las autoridades, el mundo cambia. El nervio que se toca aquí va más allá de un puñado de hechos falsos que comienzan a circular por el mundo. Si la ciudadanía deja de creer o depositar su confianza en el emisor tradicional de las noticias, deja de otorgarle esa autoridad, entonces lo que sucede es que comenzamos a corroborar los hechos dentro de la tribu. Es decir, el líder de la tribu es el que corrobora los hechos y creemos más lo que nos dice Trump que lo que nos dice cualquier medio de comunicación, ¿no? Si el líder dice que la noticia es un fake, simplemente eso lo aceptamos como verdad, ¿no? Y hay otro ejemplo, no sé si tengo más tiempo o no. Un poquito, vale. Hay otro ejemplo porque leía otro libro de Andreas Antonopoulos, que es, es un divulgador, pero me pareció interesante hablando sobre el Bitcoin. Tiene, en un libro que escribía titulado así, Mastering Bitcoin, él decía que las fake news suceden porque la misma base para producir la verdad fue removida de las instituciones cuyo trabajo era producir verdad, ¿no? Y establece ese paralelismo con el Bitcoin. Dice, con las noticias los ciudadanos teníamos una heurística que nos ayudaba a discernir entre verdad y ficción. De igual manera, si los gobiernos democráticos nos dicen que la economía tiene un valor determinado, no necesitamos evaluar cada billete que llega a nuestro bolsillo, simplemente confiamos en lo que los gobernantes nos dicen, ¿no? Confiamos en que el dinero vale lo que se dice, a no ser que seas griego, o venezolano, o argentino. Entonces, todo el entramado que sostiene ese sistema de confianza se rompe porque las monedas tienen valor en la medida en que nosotros le atribuimos ese valor, porque confiamos en la autoridad de quien las emite. Es el momento en el que se produce la quiebra de ese sistema cuando aparece el Bitcoin y dice que no está pensado para reemplazar a las divisas nacionales, sino para poner a las monedas fuera del propio sistema, esto es, para crear un sistema alternativo. Y esta explicación es lo que nos viene a confirmar para el caso de la información que el fact-checking en el fondo pues igual no sirve de mucho, es decir, que el problema es algo más profundo como para solventarse con un cuidadoso cotejo de la realidad y de los datos, ¿no? Y es lo que veíamos, como decíamos, con las famosas imágenes del New York Times, ¿no? Como el 15% de los votantes de Trump, teniendo las fotos delante, estaban diciendo que no, que la ceremonia era mucho más numerosa, ¿no? Estábamos ante un engaño, una disonancia cognitiva. Bueno, pues estábamos ante esa quiebra de la confianza. Y anoche escuchaba un comentario que me gustó mucho sobre lo que está ocurriendo con Boris Johnson y pensaba sobre esto, ¿no? Porque tiene un paralelismo también con el amor, ¿no? Cuando la persona idolatrada a la que amas no solamente no te dice la verdad, sino que se está mofando de ti y te acabas dando cuenta, pues entonces es ahí cuando se produce esa quiebra de confianza, ¿no?
Y es lo que le está pasando a Boris Johnson, ¿no? Detrás de los escándalos como Cambridge Analytica, su asesor Cummings, bueno, cómo llega al poder precisamente con mentiras, cómo es como el paradigma del populismo y cómo en esta época, en la era Biden, ¿no? En lo que estamos valorando es el político clásico al uso, pues el propio Boris Johnson ha roto esa credibilidad, ¿no? Y recordaba, y ya acabo aquí, pues qué es lo que se está valorando después de la pandemia, cómo ha desnudado no solamente lo que puso de manifiesto el populismo, sino el propio perfil de los políticos, ¿no? Horacio habla de lo clásico como simplex et unum, es decir, algo simple, sin pliegue y sin mezcla, es decir, cómo los políticos, como pasó el otro día con el traspaso de poderes con Merkel y con Scholz, ¿no? Lo que nos gusta ahora y no nos gustaba antes es ver a un político que no tiene pliegues, sin arrugas, si se quiere, algo que se muestra tal cual es a primera vista, ¿no? Como Merkel, ¿no? Y uno, pues, algo que no esconda mezclas, es decir, que no es puro en sentido moral, sino que nos dice que si bebes agua estás bebiendo agua y si bebes vino estás bebiendo vino, ¿no? Quien bebe agua sabe que bebe agua y quien bebe vino sabe que bebe vino, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que la pandemia nos ha hecho ir a informarnos a los medios de comunicación tradicionales, a pesar de que han circulado más bulos que nunca. Creo que se está valorando, la verdad vuelve como un elemento epistemológico y que se está otra vez armando esa confianza hacia los políticos tradicionales clásicos, y este es el ejemplo que estamos viendo en Boris Johnson frente a Biden, por ejemplo. Hay tanto que comentar, tantas cosas que he ido apuntando de todo lo que ha comentado Fernando, de lo que ha comentado Marian, tantos temas abiertos que además no nos da tiempo a profundizar en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos da para profundizar en mucho, ¿no? Bueno, volveremos otro día, Sí, bueno, en fin, comentando y vinculado con esta pregunta que me parece importante ponerla en contexto sobre cómo funcionan esos algoritmos, cómo funcionan estas plataformas. Y también otro hecho importante, bueno, lo has dicho, Emilio, ¿no? Porque justamente tenía un comentario con respecto a lo que comentaba Fernando sobre que estas plataformas desintermedian, pero no, ellas son los nuevos mediadores, ¿no? Estamos mediados por estas plataformas, por los algoritmos. Pero es que los algoritmos no se diseñan a sí mismos. Los algoritmos se pueden diseñar de forma diferente para que no nos sumerjan en estas cámaras de eco y no actúen de esta forma en la que nos lleva a estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Y además el responsable no es el algoritmo, sino quien está detrás del algoritmo, ¿no? Las empresas que rigen cómo van a funcionar, quienes lo diseñan y quienes los desarrollan. Entonces, poniendo contexto, bueno, sí, tenemos un problema con los algoritmos, que son los códigos matemáticos detrás de las redes sociales, de YouTube, de todas estas plataformas que usamos hoy en día y que, bueno, son la base de lo que conocemos por Internet, aunque Internet sea mucho más, ¿no? Y hay varios problemas. Bueno, María me ha hablado de la centralización, ¿no? De cómo al final son solo unos pocos servicios de unas pocas empresas aquellos que median este acceso a la realidad y a la esfera pública segmentada en estas pocas plataformas, ¿no? En algunas otras también más residuales o más de nicho, ¿no? Como por ejemplo Reddit, que no es nada residual, pero sí es muy de nicho, y otras pues más de entorno geek o investigador. Bueno, problemas que tenemos. Por una parte, los algoritmos que filtran para nosotros la información, lo comentaba Fernando, ya hemos hablado, no nosotros aquí hoy, pero sí en general se ha hablado mucho pues, de las cámaras de eco, de los filtros burbuja o las burbujas de filtro, como le queramos llamar. Vale, pero lo que se está viendo también es otro problema, que digamos es en cierta medida opuesto, aunque se da de forma paralela, ¿no? Y es que, según una serie de estudios que recoge muy bien el Instituto Reuters de Oxford, de la Universidad de Oxford, en realidad el problema es que en Internet nos exponemos a una mayor diversidad de contenido más opuesto a nuestras opiniones, más polarizado, más radicalizado,
que nos refuerza en nuestra propia visión, polarizándola aún más, que esto engarza con lo que comentaba Fernando antes, de la moral tribal, del nosotros y ellos, de los buenos y malos. Cuando vemos estas opiniones que son tan opuestas y que provienen de ellos, nos refuerzan más en las propias, ¿no? Y también lo que comentaba Marian de las problemáticas exógenas y los conflictos sociales latentes. Claro, esto lo que hace las redes es poner esto de manifiesto, esto que antes no estaba latente, aunque estaba ahí, durmiente, que se hablaba más en la esfera privada, lo expone en esta esfera pública y hace que surjan estos conflictos o se vean, ¿no? Y que además se trasladan luego a la calle, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema de los derechos de las personas de sexualidad diferente o con tendencias sexuales diferentes, vaya, que no son heterosexuales, bueno, pues empieza a haber violencia o más violencia contra estos colectivos o contra las mujeres por esta visualización del mito que al final en parte tiene algo de positivo en tanto en cuanto avanzamos gracias a la polarización, es decir, a través de exponer estos problemas es como podemos avanzar en darle visibilidad y después en hacer que cambien las cosas, ¿no? Para que dejen de ser problemas. Luego, otro tema es bueno, el debate político, y lo comentaba, me parece que eras tú, Fernando, que tiende a presentar diferentes posiciones más que a intercambiar argumentos, ¿no? Que es otro de esos problemas de que accedamos a una pluralidad de visiones, pero que son extremas, o sea, no a las que están en el medio y que además no se basan en esos argumentos, sino más en lo visceral, en lo emocional, ¿no? Bueno, pues eso, esto impide que accedamos a ese mundo compartido, ¿no? Que es tan fundamental, que ya lo hemos hablado, que para, bueno, pues que se produzca ese diálogo y ese entendimiento, ¿no? Sin el cual pues, no hay una base para la democracia, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos lo que se llama, en el estudio de la agnotología de masas, la manufactura estratégica de la ignorancia a través del conocimiento de cómo funcionan estas plataformas online, ¿no? Mediante la perversión de esas herramientas de producción de conocimiento, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Pues lograr esa fragmentación epistemológica, el acceso y el cómo accedemos, cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Y cómo accedemos al conocimiento, ¿no? Y que entremos en estos silos en el cual algunos somos conscientes de unos hechos, otros de otros, y entre sí no nos comunicamos, y además luego tenemos estos grupos donde entramos en nuestro nicho y que además nos hace o no nos obliga como estábamos obligados en el pasado, cuando hablábamos pues, con grupos de amigos donde había gente que era diferente, nos veíamos expuestos a dialogar y a razonar con esas personas que piensan diferente. Pero cuando nos sumergimos en estas comunidades, en estos nichos, no necesitamos ese diálogo, no necesitamos esforzarnos por argumentar, ¿no? Sino que bueno, pues nos seguimos reforzando en lo visceral. Hay muchas estrategias para esta perversión de las herramientas de acceso al conocimiento. Explotar los vacíos de datos es una de ellas, muy potente, que además obviamente pues, se da especialmente en situaciones de noticias de última hora o situaciones de incertidumbre, por ejemplo, con la COVID, ¿no? Está muy claro. Seguimos sin saber mucho de cómo funciona la COVID. Al principio de la pandemia mucho menos, con lo cual hubo mucha desinformación, muchos bulos relacionados con esto, ¿no? Y siempre que hay incertidumbre, pues se aprovechan estos vacíos de datos y además sembrar la duda es suficiente, ¿no? Para que ya no tengamos ese ancla de verdad, ¿no? Lo que decías tú, Marian, ¿no? Que dan igual los hechos, ¿no? Además, estaba hablando yo de desinformación y sí que me gustaría subrayar la importancia que se habla mucho, sobre todo en los entornos de comunidades de verificación y fact-checking, de hablar más que de fake news, de desinformación, porque cuando hablamos de fake news al final le estamos haciendo un favor a Trump y otros que en esa línea intentan desprestigiar bueno, pues los medios de comunicación y quienes realmente sí que actúan o se les presupone que están ejerciendo esa labor de verificación y de gatekeeping y que contribuye a banalizar la verdad, ¿no? Luego, más estrategias, ¿no? para
para pervertir estas herramientas de conocimiento, es cooptar términos. También comentaba Fernando... No, esto era otra cosa la que comentabas, el tema de las... Bueno, luego volveré sobre ello. Cooptar términos, ¿no? Como justicia social. Un término de justicia social que, a lo mejor había caído en desuso y de repente, este es un caso en Estados Unidos, donde hubo una autollamada universidad, que no es universidad, que decidió que iba a conseguir emplear este término para hablar de una forma sesgada de lo que no era este término y conspirativa, y consiguió posicionar sus vídeos explicativos sobre este término en la principal el principal resultado de búsqueda en YouTube cuando buscamos este concepto en inglés, social justice, y además cuando ves este vídeo, pues el siguiente vídeo que te muestra es todavía de contenido más extremo, más incluso te acaba llevando a vídeos antifeministas, homófobos, etcétera, ¿no? Y esto se hace porque se conoce cómo funcionan estas plataformas y cómo hacer que se pueda llegar a estos primeros puestos y se puedan generar estas vinculaciones. Luego, otra estrategia es de la falsa equivalencia, ¿no? Cuando hablamos de, si hablamos de los pro vacunas, tenemos que hablar también con los antivacunas. No podemos poner a estas dos visiones en el mismo sitio, porque conceder un espacio igual a personas que promueven información basada en hechos o ciencia que a personas que promueven información falsa o que toman posturas extremas, está enviando una señal a esas plataformas, como YouTube, como las redes sociales, de que ese contenido es relevante y, por tanto, cuando alguien busque información sobre vacunas, va a encontrar también la información que hacen los antivacunas, ¿no? O sea, va a llegar por igual a una información que a otra, ¿no? Con el peligro que esto conlleva, ¿no? Esa asociación de un contenido seguro haces que llegues a un contenido inseguro, ¿no? Como decía, pues se conoce muy bien el funcionamiento de estas plataformas para generar estos resultados, ¿no? Basado, además, en mucha medida en esos sesgos cognitivos de los que hablaba Fernando, ¿no? Hay toda una ciencia que aplica todo este conocimiento de las ciencias del comportamiento y los sesgos cognitivos al diseño de tecnologías, herramientas y algoritmos persuasivos, conociendo cómo funciona nuestro cerebro y también las recompensas sociales que nos hacen que queramos seguir enganchados y consumiendo más e interactuando más con gente en estas plataformas, aunque solo sea para insultarnos o para apelar a la víscera o para darle clic al me gusta o comentarios fugaces y superficiales que no van a ningún sitio, ¿no? Pero que siguen generando dopamina en nuestro cerebro. Con respecto a cómo funcionan los algoritmos, me gustaría leer algo que me pareció una muy buena explicación, en este caso es de cómo funcionan los algoritmos de Facebook, que salió a la luz, a través de estos documentos que publicó primero The Wall Street Journal con la confidente Frances Haugen, y que explicaba muy bien, en este caso, cómo funciona este algoritmo, pero que es muy extrapolable a cómo funcionan otros de otras plataformas o que nos hace entender cómo va la historia, ¿no? Decían, bajo un sistema interno de puntos usado para medir el éxito de un post, una publicación, un like vale 1 punto, una reacción como compartir sin texto o una respuesta a una invitación valen 5 puntos y un comentario significativo o mensaje o recompartir vale 30 puntos. Estos multiplicadores, junto con otros multiplicadores adicionales, se añaden dependiendo de si la interacción viene de miembros de un grupo, de amigos o de extraños. Y así se van añadiendo capas de complejidad para calcular una cifra para cada post, que además se va recalculando en función de cómo vayan dándose estos cambios, ¿no? Y que condicionan lo que va a ver un usuario cuando entra en estas páginas, en este caso pues en el muro de Facebook, que va a ser lo primero que vea, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo último, si es que hay último, porque al final siempre podemos ir haciendo scroll down o bajar infinitamente, ¿no? Que esto es otro de los trucos, que nunca se termina y siempre tienes esta sensación de que te estás perdiendo algo. Siempre hay algo más, ¿no? Entonces, en estas plataformas, en las redes, la consecuencia de esto es que sea más fácil acceder a la desinformación, a la conspiranoia, que
a hechos empíricos o a explicaciones científicas, ¿no? Y esto ya nos lleva pues, a la ignorancia, a la banalización ideológica, a la ausencia de la empatía y de una base común para el diálogo y del entendimiento. Luego, por último, pues no olvidemos el problema de la centralización, que ya lo has comentado tú, Miriam, ¿no? Y que, además, estas plataformas, privatizando y segmentando la esfera pública, también hacen o tienen control sobre quién participa en ella, ¿no? A veces nos gusta, entre comillas, porque echan a gente como Trump, con quien a lo mejor no coincidimos, pero es que no deberían tener este poder, aunque no nos gusta lo que dice ese señor. Estas empresas privadas no deberían tener ese poder para hacerlo, ¿no? Quería comentar igual algunas cosas sobre todo lo que ha dicho Fernanda, que me ha hecho unas notas, pero no tengo mucho tiempo, pero a lo mejor sí alguna cuestión, por ejemplo, relacionado con la emocionalización que has comentado, ¿no? La balcanización de la esfera pública y de eso que antes se hacía, ¿no? En la esfera privada, ese cuñadismo, ¿no? De la discusión del cuñadismo, que se ha amplificado porque ahora está en esa esfera pública, en estas redes, en forma de troll, ¿no? De lo que llamamos troll. Y además todos somos troles en potencia, ¿no? Solo con que tengamos un mal día y nos despertemos con el pie torcido, ya podemos contribuir a ese troleo, a esa emocionalización, a ese resalte de lo negativo, del insulto, de la ofensa, de la indignación que puede conducir al odio y que puede tener unas consecuencias que muchas veces no preveemos, ¿no? Y además está demostrado que en entornos donde se puede hablar de forma anónima tienden a una conducta más antisocial, porque no tenemos que dar la cara, ¿no? Y hay muchos trolls que obviamente son cuentas que no tienen una identidad, no tienen un nombre, un apellido, no tienen una fotografía o tienen una fotografía de otra persona o que aparentan ser alguien, pero en realidad no son esa persona y simplemente se usan esas cuentas pues, para ensuciar o emponzoñar la conversación. Bueno, hay un montón de... Sí, me estoy entreteniendo por saber un poco en qué quería comentar. Es que hay tantas cosas que quería comentar. Sí, el cambio de términos, esto es lo que quería decir, ¿no? Otra estrategia que se usa mucho y que no solamente, obviamente, pertenece a la esfera online. Cuando el Partido Republicano en Estados Unidos consiguió que dejáramos de hablar de calentamiento global y empezar a hablar de cambio climático, que sonaba menos dañino, aunque ahora ya le hemos añadido unas connotaciones negativas, con lo cual sabemos que hablamos de algo malo. Y otra cosa más curiosa, el impuesto de sucesiones consiguieron que se hablara de él como el impuesto a la muerte, porque obviamente ellos no querían este impuesto, ¿no? Entonces, es verdad, y es verdad, entonces fueron muy hábiles en esto. Este tipo de estrategias se usan online constantemente, ¿no? Muchos otros comentarios. Por ir acabando, y ojalá me gustaría a mí tener las soluciones, ¿no? Pero sí que, me gustaría dar algunas propuestas, que son las que hago también en mi libro. Una es muy básica y estaremos todos de acuerdo. No estamos entrenados, no hay formación general para leer los medios digitales, ¿no? Por lo tanto, como siempre, una gran parte de la solución pasa por la educación y la alfabetización digital y en pensamiento crítico, ¿no? Y para también no me sale la palabra ahora. Lo que decías tú, Mariam, ¿no? de que estamos perdiendo pensamiento crítico, pues hacer de contrabalanza a eso, ¿no? Con respecto a las plataformas, lamentablemente la autorregulación no ha funcionado hasta ahora, lo hemos visto. Facebook, Google, Twitter, Microsoft, TikTok son todas firmantes de un código de prácticas sobre desinformación puesto en marcha por la Comisión Europea hace un tiempo y aquí no ha cambiado nada. Si bien hay algunas plataformas que están haciendo algunas cosas, como Twitter, que están haciendo que la conversación mejore, entre comillas, o permitir que no todo el mundo responda a tus tweets, incentivarte a leer artículos antes de compartirlos, o tienen herramientas también para que la comunidad pueda ayudar a verificar cosas que se comparten o se viralizan en Twitter. Entonces, yo no creo que estas plataformas deban ser moderadoras, pero sí
obviamente responsables de cómo sus productos, no tanto el contenido, sino de cómo sus productos, a través de esos algoritmos, organizan, distribuyen, gestionan, recompensan y amplifican estos contenidos, ¿no? Pues diseñar esos algoritmos para que no sean, pues primero, evitar el diseño adictivo de estas plataformas, el diseño adictivo que hace que estemos ahí todo el tiempo y que precisamente promueve este contenido de tipo emocional, visceral, que apela no al raciocinio ni a la argumentación, ¿no? Y eso es un elemento básico, pero hay otra que es clave y es ¿por qué estas plataformas están diseñadas para captar nuestra atención? Porque su modelo de negocio es la publicidad. Y por eso necesitan que estemos ahí la mayor cantidad de tiempo posible actuando. Simplemente estando ya es suficiente para ellos, ¿no? Si es posible consumiendo anuncios y comprando y actuando al respecto, pues mejor que mejor, ¿no? Por tanto, si prohibimos los anuncios personalizados y el comercio de datos íntimos, evitaremos que esto suceda o solucionaremos una buena parte de ello, ¿no? Y ahí vamos también el tema de la manipulación algorítmica que se basa precisamente en esos datos íntimos que obtiene no solamente de nuestras búsquedas, sino de nuestros emails, de esos metadatos que son, por ejemplo, pues el asunto del mensaje, de qué persona a qué persona se envía, con lo cual saben nuestras relaciones, no con nuestro nombre y apellido, sino con un numerito que es nuestra IP, a través del cual sí nos identifican con nombres y apellidos a nosotros y a las personas con las que nos relacionamos, que saben de qué enfermamos, dónde nos vamos de viajes, todo lo que hacemos, ¿no? Por tanto, a través de todos estos datos pueden, obviamente, manipularnos, ¿no? Y hablamos, pues, cuanto más seria la manipulación electoral, ¿no? De la que hablabas antes. Y para esto tenemos también, además de esta medida de la prohibición de los anuncios personalizados, que de hecho ya se está proponiendo en el Parlamento Europeo, y de prohibir el comercio con los datos íntimos, las auditorías a la inteligencia artificial. Controlar al que controla, ¿no? Que comentabas antes. Bueno, antes, durante y mediante el uso de todos estos sistemas necesitamos auditorías, que también ya se está hablando cada vez más de esta necesidad, que sean no solo internas, sino externas, obviamente, y que desvelen si está habiendo sesgos en esos algoritmos, cómo es su funcionamiento, si están diseñados para ser adictivos y que todo eso sea penalizado. Si un algoritmo está diseñado para ser adictivo, que se penalice. Si se está basando o si está recogiendo datos íntimos, que se penalice también, ¿no? Y otras, bueno, medidas más básicas, ya termino. Twitter lo introdujo además hace unos años, es la posibilidad de tener en nuestro muro, lo primero que vemos cuando accedemos a estas redes sociales, que no sea lo que es tendencia, que normalmente es lo viral y muchas veces es desinformativo, sino que sea orgánico, o sea, que estamos viendo lo que está compartiendo la gente a la que seguimos en ese preciso momento en el que entramos a la plataforma. Y ya sí que lo último, es muy fácil la propagación, o sea, la propagación de lo viral es muy difícil de corregir porque la corrección no se propaga de forma igualmente viral. Pero sí que se pueden desarrollar sistemas para que en estas plataformas, cuando una vez se ha verificado algo que no es cierto y que se ha viralizado, la gente que lo vuelva a ver lo vea con su corrección, ¿no? Y no solamente es eliminarlo, porque muchas veces eliminarlo no lo soluciona, porque hay gente que ha estado expuesta a ese contenido y nunca va a saber que ese contenido era mentira, sino difundir junto con ese tuit tan viral la prueba de que no, de que es mentira la desinformación. Bueno, hay muchas otras medidas también. Apoyar a los verificadores, que aunque no sea la única solución ni la base del problema, hay que también hacerlo y no puede ser que se basen solamente en organizaciones de voluntarios o de subsidios que sobrevivan a base de subsidios de empresas como Facebook.